Bienvenidos a mi canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema, ¡ay, pero qué tema! Un tema que ha mantenido a todos pegados a la pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y que ha generado un sinfín de rumores, teorías y suspiros, el supuesto romance secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a desentrañar la bomba, a revelar los secretos y a analizar todos los detalles que han alimentado esta historia de amor prohibido. ¿Listos para descubrir la verdad? Pues abróchense los cinturones porque este viaje va a estar lleno de emociones. Y antes de que nos adentremos en este universo de pasión y misterio, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño. Y por supuesto, denle un buen like si les gusta lo que hacemos. Me encanta que estén aquí. Ahora sí, hablemos de lo que nos trajo, Can Yaman y Demet Özdemir. Para quienes no los conocen, son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Él, un galán con una mirada que derrite cualquier corazón; ella, una actriz talentosísima y con una belleza que hipnotiza. Juntos protagonizaron Erkenci Kuş, una serie que conquistó el mundo y que, bueno, fue el caldo de cultivo perfecto para que la gente empezara a especular con la posibilidad de que su química en pantalla fuera algo más. Y créanme, la química era innegable. Asterisco asterisco el origen del rumor, Erkenci Kuş y la chispa que encendió la llama asterisco asterisco. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, y el supuesto romance que los unió, se gestó en el set de Erkenci Kuş. Esta serie, una comedia romántica turca que se convirtió en un fenómeno global, fue la plataforma perfecta para que la magia ocurriera, o al menos, para que el público deseara que ocurriera. La trama, centrada en la vida de una joven soñadora que se enamora de un fotógrafo exitoso, ofrecía todos los ingredientes para una historia de amor épica: encuentros fortuitos, malentendidos, obstáculos y por supuesto, una química explosiva entre los protagonistas. Desde el primer momento en que Can y Demet compartieron escena, la chispa fue evidente. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, la complicidad que emanaba de sus gestos y risas, todo parecía indicar que había algo más que una simple relación laboral entre ellos. Los fans, cautivados por la historia de amor en la pantalla, comenzaron a especular sobre la posibilidad de que esa conexión especial se extendiera más allá del set de grabación. Asterisco asterisco el ojo del público, redes sociales y la búsqueda de pistas asterisco asterisco. En la era de las redes sociales, los fans se convirtieron en verdaderos detectives. Armados con sus teléfonos y una inagotable curiosidad, comenzaron a analizar cada foto, cada vídeo, cada publicación de Can y Demet en busca de pistas que confirmaran o desmintieran los rumores de romance. Las cuentas de Instagram y Twitter de ambos actores se convirtieron en un campo de batalla. Los seguidores analizaban minuciosamente cada me gusta, cada comentario, cada foto donde aparecían juntos. Comparaban sus publicaciones, buscando patrones que pudieran indicar una relación más allá de lo profesional. Se encontraban en el mismo lugar al mismo tiempo. ¿Compartían indirectas en sus mensajes? ¿Se dedicaban gestos románticos en sus fotos? La obsesión de los fans era comprensible. La serie Erkenci Kuş había creado una conexión emocional muy fuerte con el público. Los seguidores se sentían parte de la historia, y deseaban con fervor que el amor de Sanem y Can, los personajes interpretados por Demet y Can, se hiciera realidad también en la vida real. Esta conexión emocional, sumada a la evidente química entre los actores, fue el caldo de cultivo perfecto para que los rumores se propagaran como la pólvora. Asterisco asterisco el papel de los paparazzi, capturando momentos robados asterisco asterisco. Los paparazzi, siempre al acecho, jugaron un papel fundamental en la construcción de la leyenda del romance secreto entre Can y Demet. Su trabajo, a veces invasivo pero inevitable en el mundo del espectáculo, consistía en capturar momentos espontáneos de los famosos, revelando así aspectos de su vida privada que de otra manera permanecerían ocultos. En el caso de Can y Demet, los paparazzi estuvieron muy atentos a sus movimientos. Capturaron fotos de ellos saliendo juntos de restaurantes, paseando por la calle, asistiendo a eventos promocionales de la serie. Cada imagen, cada gesto, cada roce casual era analizado minuciosamente por los medios de comunicación y los fans. Las fotos de Can y Demet juntos alimentaban aún más los rumores. ¿Eran simples amigos compartiendo una cena? ¿O había algo más entre ellos? Las miradas cómplices, las risas nerviosas, los abrazos fugaces y los gestos de cariño que se veían en las fotos generaban aún más especulaciones.
La incertidumbre era el combustible perfecto para que la historia de amor, real o inventada, siguiera cautivando al público. Asterisco asterisco la química en pantalla, una estrategia de marketing, asterisco asterisco. Es innegable que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci era excepcional. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban y la complicidad que transmitían, creaban una conexión muy fuerte con el público. Pero, ¿era esa química genuina o era simplemente una estrategia de marketing para atraer más audiencia? La industria del entretenimiento es un negocio, y las productoras saben que el morbo y la intriga son elementos que pueden aumentar la popularidad de una serie. La posibilidad de que los protagonistas de Erkenci estuvieran involucrados en un romance en la vida real, sin duda, generaría un interés mediático y un impacto positivo en la audiencia. Sin embargo, es importante destacar que la química entre los actores, independientemente de si era real o no, es fundamental para el éxito de una serie romántica. La conexión entre los protagonistas debe ser creíble, y el público debe sentir que el amor que se muestra en la pantalla es genuino. En el caso de Can y Demet, lograron transmitir esa sensación a la perfección. Asterisco asterisco entrevistas y eventos, el arte de la evasión asterisco asterisco. Durante la promoción de Erkenci, Can Yaman y Demet Özdemir fueron sometidos a numerosas entrevistas y eventos públicos. Los periodistas, por supuesto, no perdían la oportunidad de preguntarles sobre su relación, alimentando así la curiosidad del público. Sin embargo, los actores, con una astuta estrategia, solían responder con evasivas o con sonrisas enigmáticas. En lugar de confirmar o negar los rumores, preferían mantener el misterio, dejando a la imaginación del público la tarea de adivinar. «Somos muy buenos amigos», solían decir, sin entrar en detalles. A veces incluso se dedicaban miradas cómplices o bromas que dejaban entrever una cercanía especial. Estas respuestas, lejos de disipar los rumores, los alimentaban aún más, manteniendo viva la llama de la esperanza entre los fans. La habilidad de Can y Demet para esquivar las preguntas sin comprometerse demasiado, demostraba su profesionalismo y su capacidad para manejar la presión mediática. Sabían que el misterio era un ingrediente clave para mantener el interés del público, y lo utilizaron a su favor. Asterisco asterisco las pruebas, fotos, cenas y viajes misteriosos asterisco asterisco. A medida que los rumores de romance entre Can y Demet se intensificaban, comenzaron a surgir las pruebas que supuestamente confirmaban su relación. Fotos de ellos paseando juntos, cenas románticas en restaurantes exclusivos y viajes misteriosos a destinos lejanos inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Los fans, entusiasmados con la posibilidad de que su pareja favorita de la pantalla fuera una pareja en la vida real, analizaban cada detalle de estas imágenes. ¿Era una cita romántica o una simple reunión de amigos? ¿Qué significado tenían sus gestos y expresiones? Algunas de estas pruebas eran evidentes, mientras que otras eran más ambiguas y sujetas a interpretación. Sin embargo, la acumulación de fotos y eventos generó una sensación de certeza entre los fans, quienes comenzaron a creer que el romance entre Can y Demet era una realidad. Asterisco asterisco el obstáculo, otras relaciones y agendas de trabajo asterisco asterisco. En medio de toda la euforia, también surgieron obstáculos que ponían en duda la veracidad del supuesto romance. Algunos medios de comunicación aseguraban que Demet Özdemir ya tenía una relación estable, lo que en teoría, descartaba cualquier posibilidad de un romance con Can Yaman. Además, la intensa agenda de trabajo de ambos actores, que incluía rodajes, promociones y viajes, hacía difícil que pudieran tener una relación seria y duradera. La distancia física y la falta de tiempo libre eran obstáculos importantes que dificultaban el desarrollo de un romance. Estos obstáculos, aunque no desanimaron a los fans, sí generaron incertidumbre y alimentaron las especulaciones. ¿Cómo podían conciliar una relación amorosa con sus apretadas agendas? ¿Podrían superar los desafíos que se presentaban? Asterisco asterisco la discreción, silencio y sonrisas enigmáticas asterisco asterisco. A pesar de la insistencia de los medios de comunicación y la expectación de los fans, Can Yaman y Demet Özdemir siempre se mantuvieron discretos. En lugar de confirmar o negar los rumores, preferían el silencio y las sonrisas enigmáticas. Esta estrategia, aunque frustrante para algunos, demostró su profesionalismo y su capacidad para proteger su privacidad. Sabían que la especulación era parte del juego, pero también entendían la importancia de mantener ciertos aspectos de sus vidas personales fuera del foco público.
Su discreción, en lugar de apagar la llama de la curiosidad, la avivó aún más. El misterio que rodeaba su relación se convirtió en un elemento clave para mantener el interés del público. *** El final de Erkenci-Kus y la continuación de los rumores ***. La serie Erkenci-Kus llegó a su fin, y con ella, la posibilidad de ver a Can y Demet juntos en la pantalla. Sin embargo, los rumores sobre su relación no cesaron. Los fans, ahora sin la serie que los unía, continuaron buscando pistas en las redes sociales, analizando cada publicación, cada like, cada comentario. La esperanza de verlos juntos seguía intacta. Los seguidores soñaban con un reencuentro, con una reconciliación, con la confirmación de ese amor prohibido que tanto habían deseado. El final de la serie, en lugar de poner fin a los rumores, sirvió para intensificarlos. La nostalgia por Erkenci-Kus y la añoranza por la pareja Sanem-Can alimentaron aún más la curiosidad del público. *** Caminos separados, nuevos proyectos y la distancia física ***. Después del éxito de Erkenci-Kus, Can Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos separados. Can se embarcó en nuevos proyectos internacionales, mientras que Demet siguió trabajando en Turquía. La distancia física se hizo evidente, lo que dificultó aún más la posibilidad de un encuentro. A pesar de la distancia, los fans seguían soñando con un reencuentro. Esperaban que en algún momento los caminos de Can y Demet volvieran a cruzarse, y que pudieran confirmar o desmentir, de una vez por todas, los rumores sobre su relación. Los nuevos proyectos de ambos actores generaron nuevas oportunidades para la especulación. Compartirían set de grabación en el futuro. Se encontrarían en eventos internacionales. Las posibilidades eran infinitas, y los fans no perdían la esperanza. ***, ¿qué pasó realmente? El misterio perdura ***. La pregunta del millón, ¿qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, es que nadie lo sabe con certeza. No hay una confirmación oficial, ni una declaración pública que revele la verdad. Lo que sí podemos afirmar es que la química entre ellos era innegable. Ya sea una estrategia de marketing bien orquestada, una amistad muy especial o un amor que prefirieron mantener en secreto, la magia entre ellos existió. Puede que el romance entre Can y Demet haya sido real, y que las presiones mediáticas o las circunstancias de la vida los hayan llevado a separarse. O puede que todo haya sido una ilusión, un producto de la imaginación de los fans y de la buena química que había entre ellos en pantalla. Cualquiera que sea la verdad, lo cierto es que la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir sigue siendo un misterio que alimenta nuestra curiosidad y que nos hace soñar. ***, el legado de Erkenci-Kus y la magia que perdura ***. Lo que sí sabemos es que nos regalaron momentos inolvidables en Erkenci-Kus, una serie que nos hizo reír, llorar y suspirar. La química entre Can y Demet, independientemente de si era real o no, fue un elemento clave para el éxito de la serie. El legado de Erkenci-Kus perdura en nuestros corazones. La historia de amor de Sanem-Can, y la posibilidad de que esa historia se trasladara a la vida real, sigue siendo un tema de conversación recurrente entre los fans. Aunque el secreto de su amor prohibido no haya sido revelado por completo, la magia de su historia perdura. Los recuerdos de la serie, las imágenes de Can y Demet juntos y la esperanza de un reencuentro, siguen vivos en la memoria de los seguidores. ***, conclusiones y reflexiones ***. En definitiva, el supuesto romance entre Can Yaman y Demet Özdemir es un misterio que probablemente nunca será completamente resuelto. Las pruebas son ambiguas, las declaraciones son evasivas y la verdad, al final, es un secreto que solo ellos conocen. Sin embargo, la historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir nos ha dejado una lección importante: la magia de la pantalla puede ser muy poderosa, y el deseo de ver a nuestros ídolos enamorados puede ser muy fuerte. La química entre ellos fue innegable y la serie Erkenci-Kus nos regaló momentos inolvidables. La historia de amor de Sanem-Can, y la posibilidad de que esa historia se trasladara a la vida real, sigue siendo un tema de conversación recurrente entre los fans. Al final, lo importante es que disfrutamos de su trabajo, que nos emocionamos con sus personajes y que en cierta medida, nos permitieron soñar con un amor de cuento de hadas. Y eso, amigos, es algo que nadie nos puede quitar. ***, agradecimientos y despedida ***. Y llegamos al final de este viaje por la historia de amor de Can Yaman y Demet Özdemir.
Espero que hayan disfrutado mucho este vídeo. Si les gustó, no se olviden de darle like, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse nada. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo algo más que amistad entre Khan y Demet? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Nos vemos en el próximo vídeo, y hasta la próxima. Un abrazo enorme. Chao, chao.